¿Alguna vez al ver las noticias te has preocupado por el futuro? Nancy DeMoss de Wolgemuth dice que recordemos que Jesús está en control de todo. No hay necesidad de tener temor. No hay necesidad de dudar que Dios está ahí o pensar que de repente Él se debilitó y ya no tiene más poder. Esos enemigos no se igualan a Él. Jesús es el Gibor. Él es el Dios poderoso. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Nancy continúa en la serie La maravilla de su nombre, 32 nombres de Jesús que cambian la vida. Para escuchar programas anteriores de esta enseñanza, visita avivanuestroscorazones.com. Esta semana hemos estado viendo varios nombres de Jesús, el Mesías. Nombres que se encuentran en el libro de Isaías. Si tienes tu Biblia contigo y puedes detenerte y leer junto con nosotras, siempre vas a sacar más provecho de estas sesiones si lo buscas por ti misma en tu propia Biblia, de modo que estás estudiando la palabra de Dios y no solo estoy yo llevándote el alimento a la boca. Te invito a ir al libro de Isaías, al capítulo 9, y a medida que llegas ahí, al final de Isaías capítulo 8, justo antes del pasaje que estamos viendo, el profeta ve al pueblo de Dios en gran angustia. Pronto van a ser invadidos por el ejército asirio, y estos son días de oscuridad, de angustia, de tristeza. Si regresaras a leer el final del capítulo 8, dirías, wow, esto es deprimente, esto está duro, estos son días oscuros en Israel. Pero entonces llegas al capítulo 9, y hay una transformación dramática. Mira el versículo 1, dice así: pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Y luego el versículo 3 habla de gozo, alegría y regocijo. Y el versículo 4 dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga y la vara de sus opresores. El versículo 5 habla de cómo van a ser quemadas todas las botas sucias y todos los uniformes ensangrentados de los soldados, porque ya no van a necesitarlos más. No va a haber más guerra. Así que vemos aquí en estos pocos versículos que las tinieblas se transforman en luz, que la angustia y la tristeza son reemplazadas por una gran alegría y la opresión y la derrota dan paso a la victoria. Y tú te preguntarás, ¿pero qué pasó? ¿Cómo está ocurriendo este cambio? Bueno, el versículo 6 de Isaías capítulo 9 nos da la respuesta. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y estas son referencias del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías, la promesa de que Dios enviaría un Salvador, un libertador. Este libertador inicialmente no vendría como un rey poderoso. Este Mesías vendría como un niño, como un hijo, dado del cielo. Y la soberanía reposará sobre sus hombros, o sea que es un rey, y se llamará su nombre Admirable Consejero. Y estuvimos viendo en el día de ayer, y luego dice que Él es Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. A veces digo que lo que sea que esté enseñando en ese momento, ese es mi pasaje favorito. Y en este caso, mi nombre favorito en la serie. Y hasta el momento, el nombre de Dios poderoso es sin duda uno de mis favoritos. Y hoy quiero que veamos todo esto. Pero vemos en este pasaje que el nacimiento de un niño lo cambiaría todo. Este niño era el Mesías prometido, Jesucristo. Él sería la luz del mundo que disiparía las tinieblas de este mundo. Él sería el libertador, el redentor que liberaría a su pueblo de la cautividad. Y vemos aquí este maravilloso título cuádruple del Mesías: Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero ahora vamos a ver con más detalle este título, Dios poderoso. En el hebreo es El Gibor, G-I-B-B-O-R. El siendo el sustantivo masculino para Dios,
como El Shaddai, ahora El Gibor. El, Dios, ese nombre para Dios enfatiza su fuerza, su poder, su poderío. Y es increíble que este niño que habría de nacer sería Dios El Gibor. Jesús es Dios. Y ahora seguimos regresando a eso en estos nombres porque muchos de ellos enfatizan eso. Emmanuel, Dios con nosotros. Ya vimos ese. Jesús es Dios y muchas de las religiones del mundo hoy en día niegan que Jesús es Dios. Nunca serás salva de tu pecado si no crees que Jesús es Dios, el Hijo de Dios y Dios el Hijo, el Gibor. Y luego esa palabra Gibor es una palabra que significa un guerrero poderoso, un campeón, un jefe, un hombre poderoso, fuerte y valiente. Muchas veces en el Antiguo Testamento se lee sobre un guerrero valiente. Ese es un hombre poderoso, el Gibor. Jesús es el Dios que vence, el Dios que prevalece. Ahora, en el capítulo anterior, en Isaías capítulo 8, son los poderes de las tinieblas los que están prevaleciendo. Es el ejército asirio el que está prevaleciendo. Pero en el capítulo 9, un Dios fuerte va a venir a intervenir. Este Dios poderoso, el Gibor, confronta al adversario y él gana. El Gibor, el campeón, el Dios poderoso que gana. El Hijo de Justicia que viene y disipa la oscuridad, que toma el control. Así que como el admirable consejero, y vimos a Jesús como el consejero en el día de ayer, el Mesías tiene la sabiduría para gobernar, para guiar nuestras vidas, para dirigir este mundo. Pero como el Gibor, el Dios poderoso, Él tiene el poder para llevar a cabo todos sus planes sabios. Él es omnipotente. El admirable consejero dijo que Él era omnisciente, que Él lo sabe todo. Pero el Gibor nos dice que Él es omnipotente. Él tiene todo el poder. Él es capaz de lograr estas increíbles proezas que leímos en el primer párrafo de Isaías capítulo 9, de traer gozo y alegría y transformar la tristeza y la angustia en júbilo y regocijo al vencer al opresor. Él es capaz de liberar a su pueblo de todos sus opresores, sin importar lo poderosos que sean. Y no hay reino terrenal o rey que sea capaz de desafiar el reinado y el imperio de El Gibor, Jesús, el Mesías. No hay poder que lo pueda superar. Él es el irresistible campeón, el Gibor, el Dios poderoso. Él tiene toda la fuerza que se necesita para intervenir, para redimir, para liberar, para guardar. Ahora, el Gibor no es solo el que es fuerte, sino también que Él es el que es heroico. Y eso se comunica en esta palabra, Gibor. Él es un héroe valiente. En los últimos meses tuve a una familia viviendo en casa y eran misioneros que estaban en casa de licencia durante unos meses. Era una mamá, un papá y 4 hijos de 9 años hacia abajo. A este papá y a sus 2 niños les encantan los superhéroes. Yo no crecí con superhéroes, ni siquiera entendía la mitad de lo que ellos estaban hablando. Y no hubiera reconocido a estos superhéroes si hubieran entrado a la sala. Pero he aprendido ahora mucho acerca de los superhéroes con esta familia viviendo conmigo. Los niños andaban en pijamas que tienen a Superman, a Batman y a todos estos superhéroes. Bueno, cuando piensas en superhéroes, piensas en los hombres valientes que realizan actos heroicos. Ellos superan grandes probabilidades. Piensa en William Wallace, corazón valiente. Y sé que algunos de sus esposos en particular son aficionados a estos superhéroes. Pero solo quiero decirte que Jesús, el Mesías, es el superhéroe de superhéroes. Él es el más grande de todos, el Gibor, el Dios poderoso. El superhéroe llega a la escena y contra toda probabilidad abrumadoramente vence a todos los que han oprimido a su pueblo. Ahora, todavía no vemos que todo eso esté sucediendo. Él todavía no ha mostrado todo su poder, pero lo hará. Pero Él es el superhéroe. El final de la historia se ha escrito, pero todavía no se ha visto.
la trama se va desarrollando. Y hay un pasaje del Nuevo Testamento que creo que da algo de luz sobre cómo Jesús hace esto. En Lucas capítulo 11, y puedes abrir tu Biblia allí, o puedes solo escuchar, Jesús es acusado de ser un hechicero, exorcizando los demonios por el poder de Satanás. Aquellos que lo criticaban, de eso lo acusaban. Y Jesús dijo en Lucas capítulo 11, en el versículo 21, cuando un hombre bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas las armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Y Mateo lo relata de esta manera. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. Ahora, te preguntas, ¿y de qué se trata todo esto? Bueno, hay un hombre fuerte en este pasaje, y el hombre fuerte es Satanás. Y él piensa que tiene a este mundo encerrado firmemente. Él hizo que Eva cayera primero, luego Adán y luego Caín y Abel, y cada generación, él cree que nos tiene a todas nosotras, a toda la raza humana. Él nos mintió, nos engañó y viene a robar, a matar y a destruir. Él es el hombre fuerte que se ha puesto a sí mismo en contra de Dios. Y él piensa, tengo a toda esta raza humana en pecado, y todos ellos van a morir porque han creído mis mentiras y me han escuchado. Él es el guarda de su propio palacio, y él piensa que sus bienes están seguros. Pero hay uno más fuerte que él, que lo ataca y lo vence y toma todas sus armas en las que él confiaba y reparte el botín. Él ata al hombre fuerte y saquea su casa. ¿Quién es aquel más fuerte? Es el Gibor, Jesús, el Dios poderoso. Jesús es nuestro poderoso guerrero, nuestro libertador. Él ha declarado guerra contra todas las fuerzas del infierno. Él ha luchado la batalla, ha ganado la guerra. Ha atado al hombre fuerte, lo ha vencido y desarmado en la cruz. Por su justicia, por la justicia de Jesús, Él venció toda maldad. Él es el superhéroe de superhéroes, el más fuerte que ata a ese hombre fuerte, Satanás. Ahora, lo que es tan sorprendente es que este Dios poderoso, el Gibor, el superhéroe, se convirtió en un bebé, en un niño. Se humilló a sí mismo. Él creó el universo y por él todas las cosas permanecen. Pero aún así asumió nuestra humanidad, nuestra fragilidad. Él vino a esta tierra como un pequeño bebé indefenso. Jesús es el Dios poderoso y Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Él era el Dios poderoso a través de toda la eternidad pasada. Él creó todas las cosas de la nada. Ahora, Él maneja todos los asuntos del universo. Hebreos 1 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el Dios poderoso, el Gibor. Y mientras Jesús estaba aquí en la tierra, había veces en que Él demostró, por así decirlo, que como si Él retirara la cortina para mostrar su fuerza. Cuando Él estaba con los discípulos en la barca y la tormenta se levantó, Mateo nos dice que las olas cubrían la barca y los discípulos clamaron a Él, «Señor, sálvanos que perecemos». Y luego dice en Mateo 8, comenzando en el versículo 26, entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué clase de hombre es Él? Él es el Gibor. Él es el Dios poderoso. Y luego recuerdas de los hombres que trajeron a su amigo paralítico delante de Jesús, quien no podía entrar a causa de la multitud, así que le bajaron por el techo y Jesús perdonó los pecados de este hombre y lo sanó de su parálisis. Y Lucas capítulo 5 dice, y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque Él es el Gibor, el Dios poderoso.
Y al leer los evangelios ves cómo Jesús realizó milagros y hechos poderosos. Sanó enfermedades con una sola palabra o con un pequeño toque, o alguien tocando el borde de su túnica, y poder salió de él y sanó a esa mujer. Él echó fuera demonios, convirtió el agua en vino, alimentó a miles con el almuerzo de un niño, resucitó a los muertos. ¿Cómo hizo Jesús todas esas cosas? Bueno, porque Él es el Gibor, Él es el Dios poderoso. Y luego, a través de su muerte, según nos dice Hebreos capítulo 2, Jesús destruyó el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y libró a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. En la cruz, Jesús el poderoso, el Gibor, venció al pecado y a Satanás y al infierno y llevó a cabo la poderosa obra de la redención. Él es el Dios poderoso. Y luego Jesús el Mesías quitó las cadenas de la muerte. Él se levantó, Él salió de la tumba victorioso de donde fue sepultado. ¿Y cómo hizo eso? Él es el Gibor, Él es el Dios poderoso. Y ese mismo Dios poderoso lleva nuestras cargas y nos sostiene en nuestras dificultades y aflicciones. Y nos capacita para resistir el poder de la tentación. ¿Y cómo lo hace? Él es el Gibor, el Dios poderoso. Ese mismo Jesús nos libró de la pena del pecado y de la ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Y Él está en tiempo presente librándonos del poder del pecado. Y un día Él nos librará de la presencia misma del pecado. ¿Y cómo lo hace? Él es el Gibor, el Dios poderoso. Isaías capítulo 9 nos dice que el gobierno del mundo está en sus hombros. ¿Y qué tan grandes son esos hombros? ¿Qué tan fuerte es nuestro Dios poderoso? El Gibor, Él nos protege del malvado por el poder de su nombre. El nombre del Señor es torre fuerte, nos dice Proverbios 18. A ella corre el justo y está a salvo. ¿Cómo estamos seguras a causa de su nombre? Porque su nombre es el Gibor, el Dios poderoso. Y ese mismo Jesús, su Espíritu Santo que vive en nosotras, nos da la fuerza para servirle cuando somos débiles y cuando estamos cansadas. Él nos da el deseo y el poder para obedecerle y para hacer su voluntad cuando estamos siendo atraídas por el mundo. ¿Y cómo lo hace? Él es el Dios fuerte, el Gibor. Y ese mismo Jesús es capaz de guardarnos de caer y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría en ese gran día. ¿Y cómo lo hace? Porque somos débiles, somos pequeñas, somos frágiles. Estamos continuamente fallando. ¿Cómo es que nos preserva? Y mientras leí ayer en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice que Él preserva todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo, para presentarnos irreprensibles en ese día. ¿Y cómo lo hace? Él es el Gibor, el Dios poderoso. Y un día ese mismo Jesús atará a Satanás, al hombre fuerte, y va a desterrarlo al pozo del abismo. ¿Y cómo lo hará? Él es el más fuerte, el Gibor, el Dios poderoso. Y luego ese mismo Jesús volverá para juzgar al mundo con justicia, porque Él es el Dios fuerte. Él destruirá a todos los enemigos de Dios y enviará a los malvados y a todos los demonios a la destrucción eterna. Él es el Dios poderoso, el Gibor. Y ese mismo Jesús reinará con el Padre en cielos nuevos y tierra nueva por siempre y para siempre. ¿Cómo lo hace? Él es el Gibor, el Dios poderoso. Amén. Y de la misma manera en que hemos venido preguntando con cada uno de estos nombres, ¿qué significa esto para nosotras? ¿Qué significa para mí hoy en donde vivo? ¿Qué aprendemos? ¿Qué debemos llevar con nosotras? No solo tener más notas acerca de las palabras hebreas, el Gibor, en nuestros cuadernos para poder impresionar a las demás. ¿Qué diferencia hace eso en nosotras? Bueno, quiero decirte una diferencia.
Y es un gran recordatorio que no hay nada demasiado difícil para Él. Nada. Nada, porque Él es el Dios poderoso. Mi papá solía decir, y mi papá oraba y tenía tal fe para creer que Dios salvaría a la gente. Él oraba por las personas y tenía una larga lista de personas que no eran salvas por las que él oraba día tras día durante décadas. Algunos de ellos no llegaron a conocer a Jesús hasta después que mi papá se fue al cielo. Pero mi papá solía decir, no hay huesos demasiado duros que Dios no pueda quebrar. No hay nadie que no se pueda salvar. No hay nada demasiado difícil para Dios. Dios puede salvar a tu esposo. Dios puede salvar a tu hijo pródigo. Dios puede salvar a ese jefe, a esa amiga, a ese ser querido, a esa persona por quien sientes una carga. No hay nada demasiado difícil para Dios. Dios te puede cambiar a ti porque no hay nada muy difícil para Él. Él es el Dios poderoso. Y me encanta ese pasaje en el Salmo 24 que dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Él no quiere que pelees tus propias batallas. Él quiere que tú lo dejes a Él luchar tus batallas. Quédate quieta y mira la salvación del Señor. Nos cansamos tanto cuando nosotras como mujeres intentamos pelear todas las batallas del mundo. Escucha, yo ni siquiera puedo resolver mis propios problemas. Pero aquí estoy tratando de resolver los problemas de todos los demás, tratando de controlar el mundo como si yo fuera Dios poderoso. Yo no lo soy y tú tampoco lo eres. Somos débiles, pero Él es fuerte y no hay nada demasiado difícil para Él. Así que, ¿a dónde acudes? ¿Y dónde buscas fuerza? ¿A dónde vas por ayuda? ¿Estás tratando de llevar cargas que no eres lo suficientemente fuerte para soportar? Te estás agotando a ti misma. Es por eso que Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Deja que Él sea el Dios poderoso en tu vida. ¿Confías en tu propia fuerza? Así como el rey Acaz intentó enfrentarse a los asirios tratando de arreglar las cosas por sí solo, ¿o encuentras fortaleza en El Gibor, el Dios poderoso? Él es poderoso para todas las circunstancias que estás enfrentando en tu vida. Ahora, eso no quiere decir que Él va a arreglar o a cambiar todas las circunstancias en este momento. Es por eso que los judíos se confundieron, porque cuando Jesús vino como el Mesías, ellos esperaban que fuera el Dios poderoso, el cual es, pero Él hace las cosas a su tiempo y a su manera, y su camino es perfecto. Así que cuando Él vino como un humilde siervo, ellos estaban esperando un rey que deshiciera el gobierno romano. Y ellos dijeron, este no puede ser el Mesías. A nosotros no nos parece como un Dios poderoso. ¿Qué está haciendo un Dios poderoso colgando en una cruz? Él está colgado en la cruz porque Él es el Dios poderoso que está venciendo el pecado y a Satanás y el infierno. Así que tienes enemigos y adversarios en tu vida. Hay adversarios en nuestro mundo y están respirando en los cuellos de los creyentes. Y pueden estar respirando en tu propio cuello. Pero quiero decirte en medio de esta batalla, sigo escuchando a la gente decir, ¿puedes creer esto que sucedió, que tal y tal hizo esto, y que el presidente tal y tal hizo aquello, y que el gobernador tal y tal hizo lo otro? Y alguien hizo esta declaración, y esta persona de Hollywood hizo aquello. ¿Puedes creer? Sí, lo puedo creer porque el Nuevo Testamento dice que las cosas van a ir de mal en peor, que el pecado abundará. Pero quiero decirte que no hay necesidad de tener temor, no hay necesidad de dudar de que Dios está allí o de pensar que de repente Él se debilitó y ya no tiene más poder. Esos enemigos no se igualan a Él. Jesús es el Gibor, Él es el Dios poderoso. Algunos confían en carros y otros en caballos. Y algunos confían en su pareja y sus hijos, o en su cuenta bancaria, o en su trabajo,
o en su salud. Mas nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. Fortaleceos en el Señor, dice Efesios capítulo 6, y en el poder de su fuerza. Es el poder de Cristo que rompe las cadenas del pecado en nuestras vidas. El poder de El Gibor, el Dios poderoso, que nos permitirá a ti y a mí decirle no al pecado y sí a Jesús. Esa adicción a la comida, y de paso yo lucho con ella, muchas mujeres lo hacen. Él es el Dios poderoso que me ayudará a decir no en el poder del Espíritu Santo y decir sí a lo que es agradable al Señor. Sí a Dios, sí a la justicia. Es el poder de Dios el que te hará libre de la vergüenza y la culpa y la esclavitud del pecado pasado que ya has confesado y del que te has arrepentido. Ese aborto que tuviste hace 20 años atrás, o quizás 2 meses atrás, eso no necesita perseguirte el resto de tu vida. O esa relación adúltera, esa inmoralidad, porque Él rompe el poder del pecado cancelado. Él libera al prisionero. Su sangre puede limpiar al más sucio. Su sangre valió para mí. Él es poderoso para salvar, dice Isaías 63, en el versículo 1. Él es poderoso para liberar a su pueblo. Él es El Gibor, el Dios poderoso. Nadie más tiene el poder para librarte. Nadie más tiene el poder para hacerte libre. Él es poderoso para vencer. Él es poderoso para guardarnos de caer. Jesús es poderoso para preservarnos del pecado y de Satanás y de nuestra carne. Y como dijimos hace un momento, Jesús, El Gibor, es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es El Gibor, el Dios poderoso. Y permíteme preguntarte, ¿acaso no estás agradecida de que no solo Él es el poderoso, pero que este El Gibor, este Dios poderoso, también es misericordioso? Nancy DeMoss de Wolgemuth estará de regreso para orar. Ella nos ha estado mostrando la importancia del nombre de Jesús, Dios poderoso. Esta enseñanza es parte de una serie llamada La maravilla de su nombre, 32 nombres de Jesús que cambian la vida. Mientras escuchas esta nueva serie, te darás cuenta de que puedes conocer, amar y confiar en Jesús de una manera nueva al estudiar sus nombres. Para ayudarte en este estudio, queremos enviarte un set de tarjetas de memorización. Cada una tiene un versículo para memorizar y un nombre de Jesús. Estas te ayudarán a recordar los nombres acerca de los que estaremos aprendiendo y a meditar en las Escrituras. Al hacer tu donación de cualquier monto, te daremos las gracias enviándote este paquete de tarjetas de memorización de las Escrituras. Visita avivanuestroscorazones.com, haz tu donación y pide tu recurso. Los envíos están disponibles para Estados Unidos y Canadá. Parece que todo el mundo anhela paz. El lunes conocerás a Jesús como el Príncipe de Paz. Por favor, regresa a Viva Nuestros Corazones. Ahora, para cerrar el programa de hoy sobre Jesús como el Dios poderoso, Nancy está de vuelta para orar. Oh Señor, te adoramos y te bendecimos. Bendecimos tu santo nombre. Tú eres El Gibor, nuestro Dios poderoso. Y pudiste habernos borrado de este planeta, pero tú, Señor Jesús, el Dios poderoso, eres también nuestro Dios misericordioso, nuestro sumo sacerdote tierno y compasivo que murió en nuestro lugar para salvarnos y para liberarnos de todos nuestros pecados. Oh Señor, perdónanos. Perdónanos por poner nuestra esperanza en los héroes de esta tierra, en los héroes de este mundo y de creaciones humanas. Perdónanos por confiar en hombres, en mujeres, en personas, en cosas, en lugares y aún en nosotras mismas. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, El Gibor, el Dios poderoso. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Dios poderoso,
Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.